La deuda de los Estados Unidos ha estado creciendo casi sin control durante la última década, y el 5 de junio del 2023 el gobierno va a quedar sin dinero para pagar. ¿Qué tanto daño eso te hará? Vamos a ver este tema en 3 partes. Una de ellas te va a gustar, pero hay 2 que no te van a gustar. Una cosa más, al final del video te voy a dejar un extra que creo que te va a encantar. Así que está pendiente al final del video para que disfrutes de esa última parte. Vamos a esto. Primero, ¿qué es y cómo funciona el límite de deuda? El techo de la deuda es el límite de la cantidad de dinero que el gobierno de los Estados Unidos puede pedir prestado para pagar servicios como la seguridad social, Medicare y el ejército. Cada año el gobierno obtiene ingresos de los impuestos y otros flujos, como los aranceles aduaneros, pero finalmente gasta más de lo que ingresa. Esto deja al gobierno con un déficit que ha oscilado entre los 400 billones de dólares y los 3 trillones de dólares cada año durante la última década. Estos números son muy grandes y algunas personas no sabemos contar hasta ahí. Entonces, para ponerlos en perspectiva y poder verlos de otra forma, una casa promedio en Pensilvania en el año 2023 está costando $265,000. Por lo que si en lugar de usar dólares usamos casas, entonces estaríamos hablando de que en su punto más bajo, 400 billones de dólares equivaldrían a un total de 1.509.434 casas. Y 3 trillones equivaldrían a 11.320.755 casas. Léase que con el déficit de un año se podrían comprar todas, absolutamente todas las casas de los siguientes estados: Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, y esto al mismo tiempo. Este déficit que queda al final del año se le agrega al total de la deuda del país. Quédate pendiente porque durante el video te voy a explicar qué tanto daño te puede hacer el que el gobierno no pueda pagar. Cómo eso va a afectar a tu economía directamente. Disculpe, por favor me puede explicar cómo se consigue el dinero para cubrir el déficit. Para pedir prestado, el Tesoro de los Estados Unidos emite valores como los bonos del gobierno norteamericano, que eventualmente pagará con intereses. Una vez que el gobierno de Estados Unidos alcanza su límite de deuda, el gobierno ya no puede emitir más valores, lo que esencialmente detiene el flujo clave de dinero hacia el gobierno. Oiga, disculpe, ¿me puede por favor decir quién aumenta el límite de la deuda? Ok, tienen que dejar de hacer eso porque no me está gustando el relajo. Ahorita me da una cosa y caigo. Paren. El Congreso está a cargo de establecer el límite de la deuda, que en este momento está en los 31.4 trillones de dólares. El techo de la deuda se ha elevado 78 veces desde 1960. Esto ha ocurrido tanto durante las presidencias de los republicanos como los demócratas. La deuda realmente comenzó a crecer a partir de los años 80, después de los enormes recortes de impuestos de Ronald Reagan. Esto hizo que el gobierno necesitara pedir más dinero prestado para operar. Como podrán notar, la deuda ha ido aumentando de forma gradual y casi consistente. En el 2008, con la crisis bancaria, el ritmo aumentó a razón de 1 trillón por año, y entre el 2016 y el 2020, la tasa de aumento fue de 2.25 trillones de dólares. Esto fue debido en parte al COVID-19 y a la reforma fiscal que redujo los impuestos recaudados. Y ahora ustedes se preguntan, ¿qué pasaría si Estados Unidos no puede pagar? Bueno, esa es una excelente pregunta. Y te respondo, Estados Unidos nunca ha incumplido anteriormente con sus pagos, por lo tanto es extremadamente difícil saber qué va a ocurrir con precisión. En el 2011, estuvimos al borde de no poder pagar y la bolsa de valores cayó un 20%. Citando a la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, en una de sus cartas al Congreso, ella dijo, recuerda, en un momento te voy a explicar cómo esto te va a afectar y qué tanto daño le va a hacer a tu economía. Así que está bien pendiente a esto, que eso viene ahora. Volvamos con Janet Yellen. El incumplimiento de la obligación del gobierno causaría un daño irreparable a la economía estadounidense, los medios de subsistencia de todos los estadounidenses y la estabilidad financiera mundial. Los inversionistas perderían la fe en el dólar estadounidense, debilitando la economía rápidamente. Los recortes de empleo serían inminentes. Léase, usted se quedaría sin trabajo. Imagínese lo emocionante que viene esto ahora, cuando usted no va a poder pagar su renta o su mortgage
o siquiera tener dinero para comprar comida o echar gasolina. No sé si usted ha pasado por eso alguna vez, pero si usted pasó, ¿se recuerda de cómo fue ese momento? No fue agradable. Adicional a eso, el gobierno de los Estados Unidos no tendría los medios para continuar con todos sus servicios. Las tasas hipotecarias probablemente se dispararían, hundiendo al mercado inmobiliario. ¿Por qué el Congreso no eleva el techo de la deuda? Veamos. Citando a la presidenta del Comité para un Presupuesto Responsable, Maya McGuinness, ella dijo: todo el mundo usa proyectos de ley para aumentar el techo de endeudamiento de sus políticas favoritas. El verdadero problema aquí es que ahora hay gente hablando de incumplimiento. Adicional a esto, a los legisladores les encanta agregar prioridades superfluas a los proyectos de ley que se consideran leyes que deben aprobarse. Eso hace que el límite de la deuda sea un objetivo principal para las luchas políticas. En la actualidad, los republicanos parecen inflexibles en usar el cronograma de alto riesgo hacia el incumplimiento para presionar a los demócratas para que acepten recortes de gastos. Esto lo hicieron con éxito en el año 2011, cuando los demócratas acordaron recortar gastos 72 horas antes de que el gobierno incumpliera. Esta vez, sin que ninguna de las dos partes ceda, un estancamiento continuo podría acercar la economía estadounidense al desastre. ¿Qué soluciones se están planteando? Veamos. Una de ellas es limitar o recortar el gasto. ¿Resolvería esto el problema? No. El límite de la deuda está relacionado con el dinero que se ha gastado, como el resultado de las leyes que ya aprobó el Congreso. El techo de la deuda es una forma terrible de imponer responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque primero el Congreso, tanto republicanos como demócratas, votan para pedir una gran cantidad de dinero prestado para financiar sus propuestas. Entonces, ahora quieren votar para decidir si realmente cumplen los pagos que ellas conllevan. Esto no es más que un enfoque ridículo. ¿Existe alguna otra forma de resolver el problema que no sea aumentando el límite de la deuda? Muchos de los expertos, y yo que no soy un experto, estamos de acuerdo en que el proceso del límite de la deuda actual no está funcionando. El Congreso debería de reevaluar las prioridades de gasto y deuda, pero el mecanismo del límite de la deuda no los obliga a tomar decisiones. Lo que se sugiere es un sistema en el que el Congreso acuerde aumentar el límite de la deuda cuando apruebe la legislación. En ese momento, cada congresista tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones en tiempo real. Por su lado, otros economistas han sugerido abolir el límite de la deuda por completo. Esto es algo con lo que no estoy de acuerdo. Bueno, pues ahí lo tienen. Estas son algunas de las posibles soluciones que se plantean actualmente para resolver el problema del límite de endeudamiento. Ahora, si quieres saber qué hacer y cómo prepararte para esta situación, no te pierdas el próximo video. Mantente fuerte. Un abrazo. Bye bye.